in a hole in the ground, there lived a hobbit. Not a nasty, dirty, wet hole full of worms and oozy smells. This was a hobbit hole, and that means good food, a warm hearth, and all the comforts of home. Bueno, esa es la versión de Tolkien y vais a tener que quitárosla un poco de la cabeza para ver este vídeo. ¿Pero no nos ibas a hablar de hobbits? Sí, pero de los hobbits reales, de los que cazaban ratas gigantes y eran devorados por dragones. Aunque eso no haya sonado muy real. En el año 2004 se describió una nueva especie de humanos, Homo floresiensis, que apenas llegaban al metro de alto, unos auténticos hobbits. ¿Y dónde vivían estos hobbits? Pues ya lo decía Tolkien, en la isla de Flores. Ah no, espera, era en la comarca. Bueno, da igual, estos hobbits, Homo floresiensis, vivían en la isla indonesia de Flores, y de ahí su nombre, Homo floresiensis. ¿Quiénes eran estos seres tan diminutos? ¿Eran tan comodones como los hobbits? ¿Hablaban con dragones? Para referirme a ellos voy a llamarlos literalmente hobbits, porque Homo floresiensis es un poco largo, y es que los propios investigadores bautizaron a estos humanos como hobbits. Pues para empezar, este es el cráneo de un hobbit comparado con el de un Homo sapiens. Es mucho más pequeño, como veis. De hecho, la capacidad de su cráneo es de unos 400 centímetros cúbicos, entre 3 y 4,5 veces más pequeño que el de un sapiens. Y es que claro, midiendo solo 1 metro de alto, tampoco se puede tener la cabeza de un sapiens, teniendo en cuenta lo cabezones que somos algunos. Pero claro, el aumento del tamaño craneal es un factor muy importante en la evolución humana, aumentando la capacidad cognitiva, que es todo lo relacionado con la capacidad de procesar la información. Pero de repente llegamos a este humano, que es mucho más moderno, temporal y anatómicamente que Australopithecus, pero con una capacidad craneal y un cerebro muy parecidos a los de este. ¿Cómo se ha llegado a una cabeza tan pequeña? ¿Tenían la capacidad cognitiva de un Australopithecus o eran capaces de pensar mucho más allá como un ser humano? Pues resulta que se han encontrado herramientas de piedra asociados a estos pequeños hobbits, algo que no se ha encontrado todavía asociado a Australopithecus y que es exclusivo del género Homo, de los humanos. Esto significa que estos pequeños hobbits, a pesar de su pequeña cabeza y su pequeño cerebro, no eran tan tontos. Aparte del cerebro y la estatura, ¿cómo eran físicamente estos hobbits? Pues eran un cuadro de caracteres primitivos y modernos. Por ejemplo, las proporciones anatómicas son relativamente primitivas, porque tenían unos brazos largos y unas piernas relativamente cortas, además de que los pies también eran un poco primitivos. Esto hace que la forma de caminar de los hobbits seguramente no fuese igual a la de los humanos contemporáneos a ellos. Sin embargo, la morfología mandibular y dental es moderna, y además tienen muy poco prognatismo, algo que también es muy moderno. Ah, por cierto, no os he comentado hace cuánto vivieron estos hobbits. Según Tolkien, los hobbits aparecen en la primera edad, y eso es, por lo menos hace más de 6.500 años. Parece mucho, ¿no? Pues la verdad se quedó bastante corto, pues resulta que Homo floresiensis vivió entre hace 95.000 y 18.000 años, lo que lo convierte en el humano que más tarde apareció en la evolución, más tarde incluso que nosotros. Además, si los humanos modernos llegamos a Australia por primera vez hace unos 50.000 años, eso significa que pudieron haberse encontrado humanos modernos y hobbits. ¿Os imagináis lo que pensarían aquellos humanos cuando vieron a otros humanos que solo llegaban a 1 metro de alto? Si queréis saber más sobre la dispersión de los seres humanos por el planeta, os dejo por aquí arriba un vídeo donde hablo un poquillo sobre ello. Ahora que ya conocemos cómo eran los verdaderos hobbits, vamos a ver cómo era su mundo. Y digo su mundo porque no se han encontrado esta especie de humanos fuera de la isla de Flores, por lo que esta isla sería todo su mundo. Parece ser que por aquellos momentos la isla de Flores sería relativamente seca y nuestros hobbits habitarían en unos ambientes de sabana siempre cerca de zonas húmedas. Nada que ver con los verdes prados de la comarca. Además, los hobbits compartían la isla con algunos animales bastante curiosos, como Stegodon florensis insularis, un elefante enano que apenas llegaba a pesar 550 kilos y no era más alto que un humano actual. Para que os hagáis una idea visual, este elefante sería más o menos del tamaño de una vaca lechera. Pero claro, para los pobres hobbits, este elefante sería igual de grande e imponente
que para nosotros un elefante actual. Por otro lado, tenemos uno de los posibles alimentos de los hobbits. Nada de estofado caliente de carne y patatas. Potatoes. Ratas, y además ratas gigantes. Gigantes incluso para un humano actual. Estoy hablando de ratas gigantes como Papagomis armandvillei o Papagomis theodorberoebeni, unas ratas que podían llegar a medir medio metro de largo, sin contar la cola, es decir, como tu gato o más grande incluso. Claro, imaginad cómo de grandes serían estas ratas para un hobbit, un auténtico festín. ¿Y cuáles eran los peligros a los que se enfrentaban los hobbits? ¿Estaban en lo alto de la red trófica? ¿Tenían que enfrentarse con trolls y wargos? Bueno, no exactamente. En aquellos momentos, en la isla de Flores, habitaba un ave llamada Leptoptilos robustus, un marabú, aves carnívoras que podían alcanzar el 1,80 m de alto, un auténtico terror para los hobbits. Imaginaos, en comparación con nosotros, sería un ave más grande que un avestruz. Y esas aves no eran lo peor, porque en esa isla vivía, y vive actualmente, el dragón de Komodo, el lagarto más grande que existe sobre la Tierra, con hasta 3 metros de largo y 70 kilos de peso. Actualmente, este animal es el mayor depredador que existe en la isla de Flores, y probablemente lo fuese también en aquellos momentos, por lo que los hobbits tuvieron que enfrentarse a verdaderos dragones, posiblemente mucho menos amistosos que Smaug. Como veis, el mundo de los hobbits era totalmente diferente a los verdes prados de la comarca, comiendo abundante, fumando en pipa tranquilamente, fuera de todo peligro. ¿Pero no veis nada raro en todo esto? Por un lado tenemos un humano y un elefante enanos, y por otro lado tenemos unas ratas, un marabú y un varano gigantes. Ninguno de estos animales es del tamaño normal, todos son de tamaños diferentes a sus parientes más cercanos. ¿Hay alguna razón para esto o es pura casualidad? Pues no es ninguna casualidad y se debe a lo que conocemos como efecto isla. Este efecto se produce en las islas, especialmente en las islas pequeñas o en las islas lejanas, y básicamente consiste en que los animales que normalmente son grandes se hacen más pequeños y los animales que normalmente son pequeños se hacen más grandes. Es verdad que este efecto es un poco controvertido porque intervienen muchos factores, no se tiene una explicación clara aún de por qué ocurre esto, ni una explicación única para todos los casos, pero bueno, esa sería como la explicación simplificada. ¿Y esto por qué se produce? Bueno, ya he dicho que intervienen muchos factores, como el clima, el tipo de isla, el taxón, etc. Así, a grandes rasgos, un número reducido de depredadores y una menor competencia haría que las especies pequeñas se volviesen más grandes, y esos mismos factores, unidos a una escasez de recursos, haría que los animales más grandes se volviesen más pequeños. Sin embargo, depende de muchos más factores, como por ejemplo del grupo taxonómico. Aunque este efecto se ha observado en mamíferos, en reptiles y en aves, en anfibios parece que no está del todo claro. Además, la temperatura y la estacionalidad también son factores que tienen mucha importancia, tanto para especies que pueden regular su temperatura como para especies que no pueden regularla. En estos gráficos podéis ver cómo influirían varios factores en el cambio del tamaño. La superficie de la isla, la lejanía, los recursos, la temperatura, las precipitaciones, etc. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Son los hobbits tan chiquitos debido al efecto isla? Parece ser que el ancestro del Homo floresiensis es el Homo erectus, que habitó en la isla de Flores por el Pleistoceno medio y que podía llegar a medir 1,80 m. De ser este el ancestro, claramente tuvo que reducir su tamaño. Se ha propuesto que esta reducción del tamaño se pudo deber a una falta de depredadores mamíferos y a una reducción de los recursos disponibles, algo que ocurriría con cualquier otra especie de mamífero, como por ejemplo con Stegodon florensis. Sin embargo, hay una pequeña curiosidad, y es que parece ser que el cerebro de los hobbits se redujo más todavía que el resto del cuerpo. Parece ser que esto es algo normal en este tipo de procesos. De hecho, se ha estudiado en otros animales, incluso en algunos orangutanes. Además, esto hay que añadir lo que hemos dicho antes, que la morfología de los hobbits es un poco extraña, es una especie de mosaico entre caracteres primitivos y caracteres modernos. Sea como sea, el Homo floresiensis sigue estando rodeado de un pequeño halo de misterio. Ya lo dijo Gandalf. Hobbits really are amazing creatures. You can learn all that there is to know about their ways in a month, and yet after 100 years, they can still surprise you. Y ya para terminar,
¿Cómo desaparecieron estos hobbits? Parece ser, según estudios estratigráficos y radiométricos, que desaparecieron debido a una erupción volcánica que se produjo hace 18 o 19.000 años. Parece ser que esta erupción volcánica también se llevó por delante al pobre elefante enano. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo nuevo. Recordad que tenéis la bibliografía en la descripción, recordad darle a like, compartir el vídeo, suscribiros, esas cositas, y nada más, corred insensatos.